Con solo 26 años, Jason Tatum se encontraba en la cima del mundo de la NBA, habiendo ganado un campeonato tras una espectacular actuación en el partido de cierre. Pero, a pesar de todo, su legado aún es una pregunta abierta. Para entenderlo, hay que regresar al comienzo, al origen de su historia como profesional. Temporada de novato, 2017 a 18. A comienzos de 2018, Jason Tatum debutaba como profesional en la NBA con los Boston Celtics. Elegido con la tercera selección del draft, llegaba a una franquicia con historia, presión y una expectativa poco habitual para un novato: competir por un campeonato desde el primer año. El equipo acababa de adquirir a Kyrie Irving, una superestrella con anillos, y al versátil All-Star Gordon Hayward. Todo indicaba que los Celtics serían una fuerza dominante en el este. Sin embargo, todo cambió brutalmente en el primer cuarto del primer partido de la temporada. En una jugada desafortunada, Hayward sufrió una espeluznante fractura en la pierna. Su grito de dolor y la reacción horrorizada de sus compañeros dieron inicio a una campaña marcada por la adversidad. Las imágenes se volvieron virales. La moral del equipo se desplomó en segundos. Aquella noche no fue una derrota cualquiera. Fue un golpe emocional profundo para todo el proyecto. Meses después, Kyrie también caería, obligado a someterse a una cirugía en la rodilla por una infección, dejándolo fuera de los playoffs. Con sus 2 estrellas fuera, muchos dieron por acabada la temporada de Boston. Pero Brad Stevens, el joven entrenador, apostó por la juventud. Lo que debía ser un año de consolidación para estrellas consagradas se convirtió en una oportunidad inesperada para los jóvenes. Jason Tatum, con apenas 19 años, tomó el mando con una frialdad sorprendente. No solo cumplía, dominaba. Su juego de pies, su inteligencia ofensiva, su capacidad para anotar desde cualquier ángulo sorprendieron a toda la liga. Junto a Jaylen Brown y Terry Rozier, impulsaron a Boston hasta las finales de conferencia, venciendo en el camino a equipos experimentados como Milwaukee y Filadelfia. La defensa de Marcus Smart y la guía silenciosa de Al Horford también fueron fundamentales. Tatum promedió 18.5 puntos por partido en playoffs y protagonizó uno de los momentos más icónicos de esa postemporada, al clavarle un mate en la cara a LeBron James en el juego 7. Fue un gesto de osadía, de irreverencia, de una futura superestrella que se atrevía a desafiar al rey. Con la serie 3-2 a favor de Boston, el TD Garden soñaba con una nueva aparición en las finales de la NBA. La ciudad estaba encendida. Los aficionados creían que era el momento. El futuro era ahora. Pero LeBron tenía otros planes. En modo imparable, anotó 46 puntos en el juego 6, en una de las actuaciones más dominantes que se hayan visto en un partido de eliminación. Volvieron a Boston para el juego 7, y nuevamente LeBron brilló, esta vez con 35 puntos más. Entre ambos partidos sumó 81 puntos, silenciando al TD Garden y sellando el pase de Cleveland a su 4ª final consecutiva. La experiencia pesó. La genialidad individual se impuso. Fue una derrota amarga para los Celtics, un golpe al corazón de un grupo joven que lo había dejado todo. Para Jason Tatum, sin embargo, fue el inicio de algo mucho más grande. Esa serie lo presentó al mundo como algo más que una promesa. Fue la señal inequívoca de que Boston tenía una nueva cara, un nuevo referente. Su historia apenas comenzaba. Desastre, 2018-19. Con Kyrie Irving y Gordon Hayward de regreso, y con LeBron James dejando la conferencia este para unirse a Los Angeles Lakers, los Celtics estaban en una posición privilegiada. La narrativa era clara. El camino a las finales estaba abierto. Boston tenía la plantilla más profunda, un núcleo joven con experiencia de playoffs y 2 estrellas consolidadas. Las expectativas eran estratosféricas. Desde los analistas hasta los aficionados, todos coincidían. Ese era el año. Pero muy pronto las grietas comenzaron a mostrarse. Kyrie, quien en pretemporada le había dicho a la afición en un acto público, «Planeo quedarme si me quieren», empezó a mostrar signos de frustración. En la cancha alternaba noches brillantes con otras en las que forzaba tiros innecesarios. Fuera de ella, sus declaraciones se volvían cada vez más crípticas y desconectadas del vestuario. La conexión con sus compañeros simplemente no existía. Algunos jóvenes del equipo sentían que el liderazgo de Kyrie era más una carga que una inspiración. Gordon Hayward, por su parte, aún lidiaba con los efectos psicológicos y físicos de la lesión que lo dejó fuera el año anterior. Ya no era el mismo jugador agresivo de Utah. Su rol se volvió incierto.
A menudo parecía estar en la cancha solo por compromiso, sin confianza ni impacto real. La jerarquía interna se difuminó. No había un líder claro, no había roles definidos, había talento, pero no cohesión. Jason Tatum en su segundo año trataba de seguir creciendo. Sus números eran sólidos, pero el juego del equipo no lo favorecía. A veces era el foco, otras veces desaparecía en el esquema ofensivo. Brad Stevens, hasta ese momento aclamado como uno de los mejores estrategas de la liga, parecía abrumado por la gestión de egos y expectativas. La magia táctica que había caracterizado a los Celtics en temporadas anteriores simplemente se había desvanecido. A lo largo de la temporada hubo rachas de buen juego, pero nunca consistencia. Cada vez que parecían encontrar el ritmo, una nueva polémica o derrota inexplicable los regresaba al caos. El vestuario era un campo minado de tensiones no resueltas. El equipo cerró la temporada regular con un récord de 49 victorias y 33 derrotas, cuartos en el este. Sobre el papel, un buen número. En la realidad, una gran decepción para una plantilla que aspiraba al anillo. En los playoffs comenzaron con una barrida sobre los Indiana Pacers. Fue una serie táctica, cerrada en varios tramos, pero Boston impuso su superioridad defensiva y su experiencia. Tatum promedió 15.2 puntos por partido, mostrando madurez y constancia. Sin embargo, la verdadera prueba vendría en la siguiente ronda, ante unos Milwaukee Bucks liderados por un Giannis Antetokounmpo, en plena evolución como superestrella. El juego 1, jugado en Milwaukee, fue una demostración del potencial de Boston. Ganaron por 22 puntos. Parecía que todo estaba encajando al fin, pero esa victoria fue un espejismo. En los 4 juegos siguientes, los Bucks ajustaron su defensa, aceleraron su ritmo y explotaron las debilidades de los Celtics. Kyrie tuvo una de las peores series de su carrera. Errático, aislado, sin impacto. Terminó lanzando apenas 30% de campo y sin mostrar el liderazgo que un equipo necesitaba en momentos de presión. Tatum, por su parte, intentaba mantenerse a flote en medio del naufragio colectivo, pero no era suficiente. Boston fue eliminado en 5 partidos. La desconexión del grupo era evidente. El proyecto, al menos en esa versión, había fracasado. En el verano, Kyrie se marchó a los Brooklyn Nets, poniendo fin a una etapa breve pero turbulenta en Boston. Fue uno de los años más frustrantes de la era moderna de la franquicia. Un recordatorio de que el talento sin cohesión rara vez alcanza la gloria. Sin Kyrie Irving, la franquicia giró el timón. Boston apostó por una reconstrucción controlada, manteniendo su núcleo joven pero cambiando su enfoque de liderazgo. Llegó Kemba Walker, un base veterano, más bajo perfil, pero con una reputación impecable como compañero de equipo. No era un reemplazo de estrella por estrella, era un nuevo comienzo. Pero lo más importante no fue la llegada de Walker, sino la decisión implícita del equipo. Era momento de entregar el control a Jason Tatum y Jaylen Brown. Ambos asumieron el reto con determinación. Pero fue Tatum quien dio el salto definitivo. Se consolidó como el nuevo rostro de la franquicia. Su juego maduró rápidamente. No solo mejoró sus números, los transformó en dominio. Fue seleccionado por primera vez al All-Star Game y promedió 23.4 puntos, 7 rebotes, 1.4 robos, junto a una defensa élite que comenzaba a destacarlo como uno de los 2 caminos de referencia de la liga. En febrero se volvió virtualmente imparable, con partidos por encima de los 30 puntos de manera constante. Su paso al estrellato era oficial. La temporada, sin embargo, daría un giro inesperado. La pandemia del COVID-19 forzó la suspensión del calendario. Cuando la NBA decidió reanudar la acción, lo hizo dentro de una burbuja en Orlando, sin público, sin viajes y con condiciones nunca antes vistas. Allí, Boston volvió fuerte. El equipo llegó como el tercer sembrado del este y mostró desde el inicio que no venía a improvisar. En primera ronda, enfrentaron a los Philadelphia 76ers. A pesar de la historia entre ambos, no hubo competencia real. Boston los barrió 4-0 con autoridad. Tatum comenzó la serie anotando 32 puntos en el juego 1 y nunca soltó el pie del acelerador. Dominó en todos los aspectos del juego: anotación, rebotes, defensa, liderazgo. Era evidente que había dado otro salto. La segunda ronda trajo un desafío mayor. Los Toronto Raptors, campeones defensores. Fue una serie de ajedrez, táctica, cerrada, llena de ajustes entre Nick Nurse y Brad Stevens. Cada partido fue una batalla. Tras 6 juegos, nada estaba decidido. En el juego 7, Tatum dio un paso al frente como las estrellas hacen. 29 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias. Jugó con temple, con madurez, como un veterano.
Boston avanzaba a las finales del Este nuevamente. Allí el destino los reencontró con el Miami Heat. Un equipo intenso, disciplinado, que jugaba con una identidad clara. Liderados por Jimmy Butler, Bam Adebayo y un inesperado Tyler Herro, los Heat impusieron su estilo. Tatum tuvo grandes actuaciones, incluyendo 31 puntos en el juego 5, pero en general el equipo no pudo romper la estructura de Miami. En el juego 6, Boston no encontró respuestas para el juego físico de Bam ni para el acierto y confianza de Herro. El sueño terminó, Miami avanzó a las finales, y Boston quedó otra vez a las puertas. Fue una derrota dolorosa. El potencial estaba ahí, pero la meta aún se resistía. Todo parece estar en su contra, pero justo cuando pensás que lo viste todo, Tatum hace algo que cambia el rumbo de su historia. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Suscríbete a Básquet Real y sigamos viendo el análisis paso a paso. Explosión individual, 2020-21. La temporada 2020-21 llegó con un aire extraño. El mundo aún sentía los efectos de la pandemia y la NBA debió ajustar su calendario, jugando en arenas vacías, sin el rugido del público ni el calor de la localía. Para muchos jugadores esto fue un golpe anímico. Pero no para Jayson Tatum. El joven alero de Boston convirtió ese silencio en concentración absoluta. Desde el inicio, Tatum mostró que había dado un salto de calidad. Su capacidad anotadora se volvió más refinada, con un repertorio más amplio y una confianza inquebrantable. Promedió 26.4 puntos, 7.4 rebotes y 4.3 asistencias, números que lo consolidaban como una superestrella en ascenso. Fue habitual verlo liderar remontadas, tomar tiros difíciles y definir partidos en los últimos minutos. Su madurez en cancha era evidente, pero no fue todo fácil. A inicios de año, Tatum contrajo COVID-19 y aunque volvió relativamente rápido, confesó después que por semanas tuvo que jugar lidiando con fatiga y problemas respiratorios. Aún así, siguió produciendo a alto nivel, lo que elevó su respeto entre sus pares y la afición. En abril, firmó un contrato multianual con Jordan Brand, prueba de su creciente influencia dentro y fuera de la cancha. El 30 de abril de 2021 llegó uno de sus momentos más memorables. Ante los San Antonio Spurs, Tatum anotó 60 puntos, empatando el récord histórico de la franquicia, compartido con Larry Bird. Lo hizo con una remontada épica. Boston perdía por 32 puntos y terminó ganando en tiempo extra. Tatum simplemente tomó el control del juego, anotando de todas las formas posibles: triples, penetraciones, tiros de media distancia y desde la línea. Sin embargo, el rendimiento colectivo no estuvo a la altura. Las lesiones afectaron profundamente al equipo, especialmente la baja de Jaylen Brown en el tramo final. La defensa no era consistente y el equipo perdió varios partidos clave. Con un balance de 36-36, los Celtics apenas clasificaron al play-in y luego aseguraron el séptimo puesto para los playoffs. En la primera ronda, el rival fue brutal. Los Brooklyn Nets de Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. Era un duelo desigual. Boston perdió en 5 juegos sin mucha resistencia, pero incluso en la derrota, Tatum se destacó. Promedió 30.6 puntos en la serie, incluyendo una noche de 50 puntos en el juego 3, única victoria de Boston. Fue un recordatorio de que, incluso cuando todo falla, Tatum es capaz de competir contra los mejores. El año terminó sin gloria, pero con una certeza. Jayson Tatum estaba listo para liderar. Ya no era una promesa, era presente. A un paso de la gloria, 2021-22. Con el regreso del veterano Al Horford y la llegada del entrenador debutante Ime Udoka, los Celtics daban inicio a un nuevo capítulo. La expectativa era alta, pero la realidad golpeó con dureza en los primeros meses. El equipo no lograba encontrar consistencia. Las derrotas se acumulaban y el vestuario parecía desconectado. Al 11 de enero de 2022, Boston tenía un decepcionante récord de 20 victorias y 21 derrotas. El ambiente era denso, cargado de frustración. Fue entonces cuando Jaylen Brown publicó un mensaje en redes sociales que, sin saberlo, marcaría un punto de inflexión. La energía está por cambiar. Aquel tuit fue el catalizador de un renacer inesperado. Desde ese momento, los Celtics se transformaron. La defensa, que había sido su sello en temporadas anteriores, volvió a aparecer con una intensidad feroz. El balón se movía con fluidez, y el equipo empezó a jugar con una convicción renovada. Tatum, por su parte, encontró una nueva dimensión en su juego.
Promedió 27 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en la segunda mitad de la campaña, guiando a su equipo con madurez, paciencia y liderazgo. Boston cerró la temporada regular con una impresionante marca de 51-31, terminando como el segundo mejor equipo del este. Pasaron de ser una decepción a convertirse en contendientes reales en apenas 3 meses. En los playoffs, el primer escollo fue de peso: los Brooklyn Nets de Kevin Durant y Kyrie Irving. Pero lo que se esperaba como una serie cerrada terminó en una barrida histórica. Tatum brilló en ambos extremos de la cancha, conteniendo a Durant defensivamente y anotando con eficiencia. Su actuación fue tan dominante que opacó por completo a 2 de las mayores estrellas de la liga. En la segunda ronda se toparon con los campeones defensores, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. La serie fue una guerra, física, táctica y emocional. Tras perder el juego 1 en casa, Boston empató la serie, pero volvió a caer en el juego 3. Entonces, Tatum tomó el control. En el juego 6, ya contra las cuerdas, firmó una actuación colosal con 46 puntos en Milwaukee. Forzó un séptimo partido en el TD Garden, donde los Celtics impusieron su ritmo desde el inicio. Giannis se vio solo y sobrecargado, mientras Boston ejecutaba con precisión quirúrgica. Avanzaban una vez más a las finales de conferencia. Allí, otra vez, el obstáculo fue el Miami Heat, una franquicia conocida por su disciplina, dureza y capacidad de competir. La serie fue una montaña rusa emocional. Boston tomó ventaja 3-2. Pero en el juego 6, en el TD Garden, Jimmy Butler silenció al público con una de sus actuaciones más memorables. Todo se definiría en el juego 7, en Miami. Tatum llegó preparado mental y emocionalmente. Llevaba en la muñeca una cinta morada y dorada con el número 24, en homenaje a su ídolo Kobe Bryant. Su mensaje era claro: iba por todo. Aquella noche Tatum jugó como un líder consagrado. Anotó 26 puntos, capturó 10 rebotes y mantuvo la calma en los momentos críticos. Los Celtics resistieron el último intento de remontada de Miami y sellaron su pase a las finales de la NBA por primera vez desde 2010. Era el punto más alto en la carrera de Tatum hasta ese momento. Allí los esperaba Golden State, un equipo con experiencia, campeonatos y una estrella como Stephen Curry decidido a recuperar su trono. Boston comenzó fuerte, ganando 2 de los primeros 3 partidos. La defensa hacía estragos y el juego colectivo parecía inquebrantable. Pero entonces algo cambió. Tatum comenzó a mostrar signos de agotamiento. La defensa de Andrew Wiggins fue sofocante y cada posesión se convertía en una lucha. Tatum terminó promediando apenas 21.5 puntos con un pobre 36% en tiros de campo. Curry, en cambio, se encendió. Con actuaciones legendarias, lideró a los Warriors a 3 victorias consecutivas. Boston cayó en 6 juegos. Fue un golpe duro. Estuvieron a 3 partidos del campeonato. El sueño parecía al alcance de la mano, pero se desvaneció. Sin embargo, para Tatum no fue un fracaso. Fue una lección. El umbral donde la grandeza se prueba. Y sobre todo fue un recordatorio de que la gloria no se entrega, se conquista. Ajustes de temporada. 2022-23. La temporada 2022-23 comenzó con un terremoto interno para los Boston Celtics. Ime Udoka, el entrenador que había llevado al equipo a las finales de la NBA apenas unos meses antes, fue suspendido por violar normas internas de conducta. La noticia sacudió al vestuario y al entorno de la franquicia. De manera sorpresiva, Joe Mazzulla, un asistente joven y poco conocido, fue nombrado entrenador interino. La incertidumbre era total. ¿Podría un equipo con aspiraciones al título mantener el nivel con un líder novato al mando? La respuesta fue un rotundo sí. Desde el primer mes, los Celtics mostraron madurez, disciplina y una identidad clara. El núcleo del equipo seguía intacto: Tatum, Brown, Smart, Horford, White y Robert Williams. Pero el verdadero motor fue Jason Tatum. En su mejor campaña hasta ese momento promedió 30.1 puntos, 8.8 rebotes y 4.6 asistencias por partido, consolidándose como uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Su consistencia, liderazgo y presencia en ambos extremos del campo marcaron la pauta para una temporada regular brillante. Boston terminó con un registro de 57 victorias y 25 derrotas, segundos en el este, pero con una sensación de poder latente. En la primera ronda de playoffs, se enfrentaron a los Atlanta Hawks. Aunque en el papel eran favoritos, la serie tuvo más dificultades de las esperadas.
En el juego 5, un triple de Trae Young en los segundos finales silenció el TD Garden y forzó un sexto partido. En Atlanta, la presión era máxima. Pero allí emergió la figura de los líderes. Tatum y Brown se combinaron para 62 puntos y cerraron la serie con autoridad. En segunda ronda, el desafío era mayor. Los Philadelphia 76ers de Joel Embiid y James Harden. La serie fue un sube y baja emocional. Boston comenzó fuerte, tomando ventaja de 2-1, pero luego perdió 2 partidos consecutivos, incluyendo uno en casa. Abajo 3-2, los Celtics estaban contra las cuerdas. El juego 6 en Filadelfia fue un punto de inflexión. Tatum tuvo uno de los peores inicios de su carrera, fallando 14 de sus primeros 15 lanzamientos, pero en el cuarto cuarto se transformó. Anotó 16 puntos en los últimos 12 minutos, liderando una remontada dramática que forzó el juego 7. Ya en el TD Garden, Tatum tuvo su obra maestra. Anotó 51 puntos, estableciendo un nuevo récord para un séptimo partido en la historia de la NBA. Fue una actuación imponente, con triples penetraciones, defensa y una energía que contagió a todo el equipo. Boston avanzaba nuevamente a las finales del Este. Allí, el destino quiso que se reencontraran con el Miami Heat en una reedición de la serie del año anterior. Pero esta vez, la historia tomó un giro inesperado. Miami, el octavo sembrado, ganó los primeros 3 partidos con un juego físico y disciplinado. Jimmy Butler lideró a los suyos con autoridad, mientras Boston parecía desconectado y sin ideas. Pero cuando todos los daban por muertos, los Celtics respondieron. Ganaron el juego 4 con autoridad, el juego 5 con contundencia. Y en el juego 6, en Miami, ocurrió uno de los momentos más increíbles en la historia de los playoffs. Tras un triple fallado de Marcus Smart en los segundos finales, Derrick White tomó el rebote ofensivo y, en el aire, encestó justo antes de que el reloj llegara a 0. Boston forzaba el juego 7. El TD Garden estaba listo para la fiesta. Pero en la primera posesión del partido decisivo, el destino golpeó de nuevo. Tatum se torció el tobillo en una penetración. Aunque intentó continuar, estaba claramente limitado. Sin su mejor jugador al 100%, Boston perdió fluidez ofensiva. Miami aprovechó cada error, cada desajuste. Tatum y Brown, juntos, promediaron 7.3 pérdidas por partido en la serie. Una cifra alarmante. Jaylen tuvo 8 pérdidas solo en el juego 7. Fue un cierre amargo a una temporada de grandes ilusiones. Brad Stevens, gerente general del equipo, comprendió que algo debía cambiar. Y tomó una decisión valiente. Traspasó a Marcus Smart, el alma emocional del equipo, al que muchos consideraban intocable. A cambio, llegó Kristaps Porzingis, un pívot europeo con capacidad para abrir la cancha con su tiro de 3, proteger el aro y sumar en ataque desde el poste alto. El mensaje era claro. Había que ajustar las piezas para dar el salto definitivo. La era de ajustes, riesgos calculados y evolución táctica comenzaba. Tras un doloroso cierre la temporada anterior, Boston no solo ajustó piezas, se reinventó. El movimiento más audaz llegó en el último tramo de la pretemporada. Damian Lillard fue traspasado a los Milwaukee Bucks, y como consecuencia colateral, los Portland Trail Blazers negociaron a Jrue Holiday. Brad Stevens no dudó. Envió jugadores y activos clave a Portland y trajo a Holiday a Boston. Con este movimiento, los Celtics formaron uno de los quintetos más completos y balanceados de toda la NBA. Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum y Kristaps Porzingis. Este núcleo lo tenía todo: defensa perimetral de élite, creación ofensiva, tamaño, tiro exterior, versatilidad. En la cancha eso se tradujo en dominio. Boston no solo ganaba partidos, los controlaba desde el salto inicial. Tatum en su 7ª temporada jugaba con una calma absoluta, sabiendo cuándo anotar, cuándo asistir y cuándo ceder protagonismo. El equipo terminó con un impresionante récord de 64 victorias y 18 derrotas, el mejor de toda la NBA. Lideraron múltiples métricas avanzadas y terminaron con una de las 5 mejores ofensivas y defensivas de la liga. Pero todo esto no importaría si no se traducía en éxito en playoffs. La primera prueba fue contra viejos conocidos, el Miami Heat. Sin Jimmy Butler por lesión, muchos pensaron que sería un trámite. Sin embargo, en el segundo partido, Tyler Herro se encendió con una actuación espectacular y robó un triunfo en el TD Garden. Fue un recordatorio de que en playoffs nada está garantizado. Boston reaccionó con fuerza. Ganaron 3 partidos consecutivos, ajustando defensivamente y ejecutando con eficiencia.
Derrick White fue la estrella inesperada del juego 4, anotando 38 puntos con una exhibición ofensiva de triples, cortes y decisiones perfectas. Tatum, por su parte, lideró en rebotes, asistencias y mantuvo la calma del grupo. La serie terminó 4-1 y los Celtics avanzaban con la mirada fija en el trofeo. En segunda ronda, el rival fueron los Cleveland Cavaliers. Un equipo joven, físico, con talento y hambre. Pero la suerte no estuvo de su lado. Donovan Mitchell jugó tocado y Jarrett Allen se perdió varios partidos. Boston aprovechó cada ventaja y aunque perdieron sorpresivamente el juego 2 en casa, no hubo pánico. Respondieron ganando 3 seguidos y cerraron la serie en 5 partidos. Brown tuvo momentos clave. Holiday fue una muralla defensiva y Porzingis aportó desde el perímetro y la pintura. Las finales del Este presentaron un escenario inesperado. Indiana Pacers. Sin los Bucks, Knicks ni Sixers en el camino. El cuadro de Rick Carlisle llegaba como la gran sorpresa. Con Tyrese Haliburton a la cabeza, Indiana jugaba un baloncesto veloz, sin miedo y extremadamente técnico. Y lo demostraron en el juego 1, donde llegaron a los últimos minutos con ventaja en el marcador. Pero entonces Jaylen Brown apareció con sangre fría. Con un triple casi imposible, forzó la prórroga, y Boston capitalizó el impulso para ganar el primer juego de forma épica. Tatum lideró con 36 puntos y aunque cada partido fue cerrado, los Celtics barrieron la serie 4-0. Indiana luchó con valentía pero no tenía respuestas para la estructura táctica y la experiencia del rival. Por segunda vez en 3 años, Boston estaba en las finales de la NBA. Pero esta vez, todo se sentía diferente. No era solo una oportunidad, era una misión, una redención personal y colectiva. Finales de la NBA, 2024. El escenario estaba listo. Las finales de la NBA enfrentaban a los Boston Celtics contra los Dallas Mavericks de Luka Doncic y Kyrie Irving. Dos equipos con filosofías muy distintas, dos estilos de juego opuestos, pero con un mismo objetivo. Luka llegaba encendido, promediando más de 32 puntos por partido en los playoffs, en modo MVP, cargando con el peso de su franquicia sobre los hombros. Sin embargo, arrastraba molestias en el tobillo que limitaban levemente su movilidad. Boston, por su parte, estaba en su punto más alto, saludables, profundos y en total sintonía. Desde el inicio de la serie, los Celtics impusieron su ritmo. El regreso de Kristaps Porzingis, justo a tiempo, fue un factor decisivo. Tras semanas de recuperación, volvió con hambre y energía. En el primer juego se hizo sentir con triples desde la esquina, tapones salvajes y una presencia interior que desarmó a Dallas en ambos lados del campo. Fue como si nunca se hubiera ido. Boston ganó los 3 primeros partidos con una mezcla de precisión táctica y superioridad física. Tatum, Brown y Holiday compartían responsabilidades ofensivas con fluidez. Ninguno necesitaba forzar porque el sistema fluía. Porzingis abría la cancha, White se convertía en un pegamento invisible entre líneas y los tiros caían desde todas partes. En defensa, el enfoque era claro: dificultar cada acción de Luka, forzarlo a jugar bajo presión constante. Aunque Doncic seguía produciendo, nada era sencillo. Kyrie, por su parte, fue anulado por la defensa de Derrick White, quien demostró una inteligencia táctica impecable, anticipando cada movimiento, cada intento de desmarque, cada cambio de ritmo. Boston parecía tener una respuesta para todo, y eso, en unas finales, es oro puro. En el juego 4, Dallas mostró el orgullo de un equipo que no quería rendirse. Jugaron con intensidad, Doncic encontró más espacios, y el partido fue cerrado hasta los últimos minutos. Pero Boston resistió. Cada vez que Dallas se acercaba, alguien respondía. Un triple de Brown, un rebote ofensivo de Horford, una bandeja imposible de Tatum. Cerraron el partido con madurez, poniendo el 3-1 en la serie. El juego 5 fue una fiesta en el TD Garden. Desde el calentamiento, la energía en el aire era palpable. La afición rugía, sabiendo que esta vez sí podía ser el final feliz que llevaban años esperando. Boston salió con todo. Tatum lideró desde el primer cuarto, agresivo pero paciente. Encontraba a sus compañeros abiertos, atacaba los espacios y defendía como si fuera el primer partido de su carrera. Acabó con una actuación estelar. 31 puntos, 11 asistencias y 8 rebotes. Brown sumó 25. Holiday robó balones clave y Porzingis selló la pintura. Cuando sonó la bocina final, el TD Garden estalló. Jason Tatum, exhausto y emocionado, se dejó caer en el centro de la cancha, cubriéndose el rostro con las manos. Había pasado por todo: derrotas dolorosas, críticas injustas, momentos de duda, de gloria y de aprendizaje. Pero ahora era una realidad. Campeón, líder y sobre todo leyenda de los Celtics.
Todo lo que importaba era ganar, y lo logramos, dijo con la voz entrecortada. El legado de Jason Tatum por fin estaba escrito con tinta dorada. Después de tantos altibajos, por fin, campeón. Si te tocó esta historia, suscríbete a Básquet Real. Porque acá revivimos las hazañas inolvidables que hacen leyenda el básquet.